Al agradecerles por estar en esta sintonía, también les doy mi más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Tome la palabra de Dios y por favor busque conmigo el libro de los Hechos, capítulo 27. Si usted sabe algo acerca del libro de los Hechos, sabe que este libro es una narrativa. Relata cómo la iglesia primitiva empezó a extenderse y describe los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 27 narra del apóstol Pablo a bordo de un barco, y ese barco navega directamente a las fauces de una tormenta feroz. El libro de los Hechos relata cómo Pablo pasó por esa tempestad, cómo Pablo enfrentó la tormenta. Y de eso es de lo que deseo hablarle hoy, de cómo enfrentar la tormenta. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Hechos, y he predicado de este de vez en cuando, porque al abrir la Biblia allí, usted puede oler el aire salado del mar. Hay algo especial acerca de esta historia. Con un poquito de imaginación, usted puede escuchar los truenos y ver los relámpagos rasgando el cielo. Puede escuchar a las maderas de ese viejo barco abrirse y quejarse y oír el silbido del viento. Es una historia increíble, la historia de este barco en medio de la tormenta. Pero eso trae una pregunta aún antes de empezar a leer. ¿Por qué Dios utiliza casi todo un capítulo en su palabra para contarnos de una tormenta y del barco en la tormenta? Porque es más que una simple historia. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros, porque la vida es como un viaje en el mar. Algunas veces el mar está en completa calma, otras veces el viento sopla suavemente y el sol brilla cálidamente. Y gracias a Dios por esos momentos. Tal vez así es su vida actual. Amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios. Pero a veces el suave viento se convierte en huracán, y el cielo se cubre con negras nubes, y de pronto nos encontramos en medio de una terrible tormenta. Así es la vida. Este capítulo es una ilustración de cada ser humano navegando entre dos eternidades. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan muy mal. En esta historia en particular, antes de dar inicio, quiero recordarle que el apóstol Pablo es un prisionero. Él es un preso por predicar el Evangelio de Cristo, y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. A propósito, Pablo abordó esta nave como un prisionero. Pero descubriremos que poco tiempo después era el capitán. ¿Sabe? Pablo era diferente a la mayoría de nosotros. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Usted lo ponía en prisión, pronto terminaba siendo el carcelero. Él cantaba alabanzas en la noche. Usted lo ponía ante el rey Agripa como el demandado, y poco después era el abogado acusador. Él toma toda oportunidad y aplica a esta la palabra de Dios que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar lo que Pablo hizo y entonces ver cómo lo podemos aplicar y aprender cómo enfrentar la tormenta. Por favor, Hechos 27, empezando en el versículo 20. Aquí él describe la tormenta. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Eso simplemente significa que la tempestad era grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal vez así es como usted está. Se encuentra en medio de una tormenta terrible y toda esperanza parece desvanecerse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. A propósito, alguien me dijo, yo no las he contado, que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase no temas, una vez por cada día del año. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas que quiero que usted vea al estudiar este pasaje de las Escrituras hoy. Primeramente, la razón de este tipo de tormentas. Segundo, deseo que vea la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Personas buenas y malas, piadosas y ateas. Y tercero, quiero que vea el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales que llegan porque somos parte de la naturaleza. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Si usted es un ser humano, vive en un mundo que tiene tormentas en forma natural. Y nada podemos hacer al respecto. Segundo, hay otra clase de tormenta en la cual nos metemos y es la que nosotros mismos creamos debido a nuestra necedad y causada por nuestra desobediencia. Es la clase de tormenta en la cual Jonás se metió cuando trató de huir de la presencia del Señor. Se acuerda de esa historia, ¿verdad? Y pasó unas cuantas noches en el acolchonado estómago de un pez enorme que creemos fue una ballena. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que quiso huir de la voluntad de Dios y se metió de cabeza en el ojo de la tormenta. Y tercero, hay las tormentas que Dios nos envía para nuestro propio desarrollo. Recuerda la historia en los Evangelios donde Jesús ordenó a sus discípulos que se subieran en el barco y fueran al otro lado del mar. Jesús sabía que una tormenta les sorprendería, pero Él estaba tratando de enseñarles una lección para su desarrollo en su discipulado. Y algunas veces enfrentamos estas tormentas no porque estemos fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos en la voluntad de Dios. La cuarta clase de tormenta es a la que somos arrastrados por otras personas. Ese es el caso con el apóstol Pablo. Era un prisionero, pero también era un marinero. Quiero decir que él había experimentado naufragios antes, había navegado antes. Era un viajero con experiencia y sabía que este barco no debía hacerse a la mar y trató de advertir a todos, pero ellos no le escucharon. Él estaba custodiado por un centurión, tenía que obedecer. Los que tenían el poder dijeron que hay que navegar y él navegó con ellos. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres, es decir, los pequeños nacen y sus padres son impíos o imprudentes y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres. A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros. A veces, mi amigo, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo, y en ocasiones el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos obligados a navegar rumbo al juicio. Decimos, desearía poder poner mis manos en el timón. Deseamos que de algún modo poder hacerlo, pero navegamos a bordo de la nave del Estado. Somos prisioneros en este, como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar.
Por favor, miremos los versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, hay cierta temporada en el Mediterráneo, sobre todo en aquellos días, que usted no navegaba. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo tenía su radar espiritual. Él estaba diciendo: no naveguen, no naveguen, no naveguen. Pero el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había realmente mucho que él pudiera hacer. Ahora observe el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted tiene un hombre de negocios. Él es el dueño de la nave. Es un magnate de la navegación, motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría mundana. Así que, por un lado tiene al hombre de Dios y por el otro al hombre mundano. Y el centurión tiene que tomar una decisión. Entonces dice: bueno, no voy a atender al fanático religioso. No voy a obedecer al prisionero. Escucharé al hombre que es obviamente un hombre exitoso. Él es el dueño de esta nave. Y anuncia que van a zarpar. Existen formas de hundir un barco. Hoy en día aún se dan. Estas son las razones de las tormentas de la vida. Permítame decirle cuál fue el error que cometió el dueño del barco y qué es la clase de error que usted también puede cometer. Le voy a dar 5 maneras de hundir un barco. Y estoy hablando hipotéticamente de su barco. Hay 5 maneras de tomar una mala decisión. Y muchos de ustedes hoy mismo están en peligro de hacer una mala decisión y van a navegar rumbo a una tormenta que no servirá para su desarrollo y se meterá en esa tormenta debido a su desobediencia, necedad o ignorancia. Escuche las 5 formas de hundir un barco. Primero, haga sus decisiones apresuradamente. Leamos Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo, ellos dijeron: el tiempo pasa rápidamente, es mejor hacer algo. Decidir a prisa, arrepentirse sin prisa. Hay mucha gente que dice: hagamos algo, aunque sea errado. Algunas veces la gente se casa de esa manera, a toda prisa. Algunas veces se toman decisiones de negocios de esa manera. Algunas veces una persona deja de estudiar, deja de trabajar, abandona la iglesia o el hogar, se va a alguna parte, abandona la ciudad sin ningún liderazgo del Señor. Amigo, escúcheme. Cuando está en medio de una decisión, espere en el Señor. Florezca en donde el Señor le ha plantado hasta cuando Él mismo lo movilice. No piense simplemente que porque el tiempo pasa, usted tiene que hacer algo. Aprenda esto. El Santo Espíritu de Dios no empuja. Él lidera, Él guía, pero jamás empuja. Segundo, usted cometerá errores si depende de la sabiduría mundana y no de la sabiduría divina. Leamos el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted va a la gente mundana y pregunta: ¿qué debe hacer? Error fundamental. Algunos de ustedes tienen problemas matrimoniales y van a donde un consejero impío para que les diga qué deben hacer. Y acepta consejos que no están basados en la palabra de Dios. Una mujer fue a donde un psiquiatra tratando de encontrar ayuda para su matrimonio y descubrió que el psiquiatra se había casado 4 veces. Hay gente que está tratando de decirle qué hacer, dándole consejos contrarios a la palabra de Dios. Así que una forma de hundir la nave es tomando decisiones apresuradas. Otra manera de hacerlo es dependiendo de la sabiduría del mundo, en vez de confiar en la sabiduría de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Ellos decidieron navegar de todas maneras porque
el puerto era incómodo para invernar. Ellos no se sentían cómodos en ese puerto y tomaron una decisión apresurada en base a lo que era más fácil. Y usted siempre se encontrará en problemas cuando actúa de esa manera. Estamos llamados a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. ¿Sabe usted por qué un animal come y bebe? Pues porque quiere comer y beber. ¿Sabe usted por qué un animal copula? Pues porque quiere hacerlo. Simplemente es empujado por sus deseos sexuales. Y hay tanta gente que hace sus decisiones a un nivel animal en vez de hacerlo a un nivel espiritual. En vez de ser guiados por el Espíritu, son guiados por la carne. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Leamos en Hechos 27:12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó también zarpar de allí. Eso quiere decir que ellos preguntaron, ¿qué es lo que todos querían hacer? Tomaron votación entre el buen número de pasajeros que había y Pablo fue derrotado por mayoría de votos. Por lo tanto, se hicieron a la mar. Amigo, aprenda lo siguiente y apréndalo bien. La mayoría por lo general está equivocada. No piense que si la mayoría dice que algo es correcto, lo es. El resultado es que mientras la mayoría dice que hay moralidad en nuestro país, la verdad es que vivimos tiempos vergonzosamente inmorales. 2 espías fueron a reconocer la tierra en tiempos de Josué. 10 dijeron que no se podía conquistarla. Solo 2 dijeron que sí se podía. 10 estuvieron equivocados y 2 tuvieron la razón. Cuando el pueblo de Israel no tenía un rey y querían tenerlo, vivían bajo una teocracia, pero querían una monarquía. Surgió la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren tener un rey? Todos votaron a favor de tener un rey y tuvieron a Saúl. Dios les dio lo que ellos querían, pero después de un tiempo ellos no querían lo que tenían. La mayoría se equivocó. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato preguntó a la muchedumbre, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? La Biblia dice que ellos escogieron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Nunca se ha cometido sobre la faz de la tierra un crimen tan espantoso, pero se lo hizo por el deseo de la mayoría. Y hay muchas ocasiones cuando jóvenes y adultos quieren hacer algo y están determinados a hacerlo, pero por aparentar consultan con varias personas y tratan de reunir votos o permiso para hacer lo que iban a hacer de todas maneras, con votos o no, con permiso o no. Usted hunde su barco si va con la mayoría. ¿Sabe usted lo que es una mayoría? Mucha gente unida por su ignorancia. Eso es. Quinto, depender de las circunstancias. Quiero decir, tomar decisiones de acuerdo a la circunstancia. Veamos lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Soplaba un viento suave y ellos dijeron, miren esto, el sol está brillando, el mar está en calma, el viento sopla en nuestra dirección, debe ser la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que se deja guiar por las circunstancias? Muchas personas dicen, bueno, ya le dije a Dios que si no quiere que lo haga, no debe permitir que me suceda. O dicen, debe ser la voluntad de Dios. Todo parece tan bien y correcto. Solo circunstancias. Y un suave viento pronto se transforma en una horrible y feroz tempestad que hundirá el barco. Me permite hacerle una pregunta muy personal. Su relación con Dios depende de las circunstancias. Quiero decir, si todo está marchando bien, esa es la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando vienen las tormentas, usted pregunta, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es más, ¿tiene usted ahora mismo una relación personal con Dios? Con el afecto de siempre, reciba mi sincero saludo de bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale.
Como recordará, en el programa anterior comenzamos a estudiar esa extraordinaria historia que encontramos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Historia que relata el viaje del apóstol Pablo y todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentarse él y todos los que iban a bordo del barco. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros. Porque nuestra vida es como un viaje en el mar. Algunas veces sus aguas están tranquilas y serenas. Solo se siente una suave y refrescante brisa y el sol brilla cálidamente en el cielo. Gracias a Dios por esos momentos. Y si es así su vida actual, amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios. Pero a veces la brisa se convierte en huracán. El cielo se cubre con negros nubarrones y de pronto nos encontramos en medio de furiosa tormenta. Así es la vida. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan mal. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta más tarde o más temprano, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales, naturales. Segundo, las tormentas causadas por nuestra necedad y desobediencia. Tercero, las tormentas que Dios envía para nuestra formación y desarrollo. Y cuarto, las tormentas a las que nos arrastran otras personas. Sabe que hay 5 maneras de hundir el barco de la vida. Primero, tomando decisiones apresuradas. Segundo, dependiendo de los hombres y no de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Y quinto, actuando según las circunstancias. Bien, continuemos con nuestro estudio. Hablemos ahora un poco acerca de la reacción a las tormentas de la vida. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, leamos del versículo 14 al versículo 21. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar. ¿Qué significa esto? Primero, que no podían controlar la nave. El viento controlaba el buque, y se dijeron: no podemos dirigirnos en esta dirección ni en la otra. Simplemente eran aventados de un lado a otro por la tormenta. ¿Qué es lo primero que le sucede a un hombre impío cuando se ve en una tormenta? Bien, se deja llevar por el viento. Lo que quiero decir es que hay sueños frustrados. Lo he visto pasar muchas veces. Esas personas, esos magnates, esos sábelo-todo que dicen: dejen que venga la tormenta. Y luego se encuentran siendo arrebatados por vientos que no pueden controlar, a merced de fuerzas que no pueden entender o vagamente comprenden. Van a bordo de un buque inestable. En segundo lugar, empezaron a hacer un esfuerzo desesperado. Leamos el versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quiere decir que llegaron al lado de sotavento de la isla y parecía que las cosas mejoraban. Y ellos pensaron que podían arreglarlo todo. Así que con sudor en sus frentes y dolores en sus espaldas, lograron recoger el esquife. ¿Sabe lo que le dirá el diablo cuando usted está en situaciones difíciles? Le dirá que es muy duro el ser creyente. Eso es una mentira. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice: el camino de los transgresores es duro. No estoy diciendo que no hay disciplina en ser creyente, de ninguna manera. Tampoco digo que no hay dificultades para el creyente. Pero debemos saber enfrentar las dificultades como buenos soldados de Cristo. Pero en lo que tiene que ver con una labor dura y agotadora, eso viene con el pecado.
Hay tanta gente haciendo un desesperado esfuerzo tratando de arreglar, de remendar las cosas. El diablo nunca le dirá la verdad, siempre le mentirá. Pero no solo que los sueños se desvanecen y el trabajo aumenta, sino que los recursos se pierden. Leamos desde el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué significa esto? Quiere decir que empezaron a tirar cosas por la borda. Que al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Estaban botando todo en el océano. Y los versículos 20 y 21 dicen: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, Pablo les recuerda que él les había pedido no salir de Creta para no recibir este perjuicio y pérdida. Una de las cosas más caras es el pecado. Esta gente, a pesar de tanto trabajo duro, perdió. Están botando todas las cosas al mar. Todo lo que ellos consideraban importante ya no lo era ahora. El hombre mundano gasta la primera parte de su vida ganando riquezas y en la segunda parte de su vida gasta sus riquezas para recuperar su salud. Y en ambas partes de su vida es infeliz. ¡Qué pérdida colosal! Seguramente entre quienes me escuchan hay gente que daría todo cuanto poseen ahora mismo con tal de ver a su hijo libre de las drogas, o restaurar la unidad familiar, o lograr la estabilidad emocional de alguien a quien aman. Pero la gente a bordo de ese barco era empujada por el viento y a pesar de sus esfuerzos tuvieron que tirarlo todo al mar, lo perdieron todo. La gente habla de la guerra contra la pobreza, pero ¿sabe lo que en verdad se necesita en el mundo? Una guerra contra el pecado. Cuando la gente esté a cuentas con Dios, la Biblia dice que Dios se complace en la prosperidad de sus hijos. Y entonces ellos perdieron la esperanza. Por favor, leamos el versículo 29 de este mismo capítulo, Hechos 27. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Oh, si tan solo hubiese luz, si supiéramos qué hacer. Ellos rechazaron la luz de Dios y ahora se encuentran en la oscuridad. Verá, los marineros en aquella época no tenían la instrumentación moderna actual. Ellos navegaron por medio de las estrellas, el sol, la luna, la costa. Pero la Biblia nos dice en el versículo 20 que todas estas cosas habían desaparecido. Todo lo que pensaban que era tan importante, sus gráficas mercantiles, sus estudios comerciales, sus estadísticas, sus censos, todo se esfumó. ¿Qué hace, estimado amigo, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y el sol desaparece de su día? Ellos en la oscuridad abrumadora deseaban el día. Y luego, ¿sabe lo que hicieron? Se comportaron insensatamente. Empezaron a hacer planes imprudentes porque no tenían estrellas por las cuales guiarse. Y existe una clase de compás interno que toma control. Leamos empezando en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Había unos marineros a bordo que se dijeron: pretendamos que vamos a bajar una ancla de la proa. Allí hay un pequeño bote, un bote salvavidas. Lo abordaremos, abandonaremos esta gran embarcación, escaparemos.
Pablo les dijo que si no permanecían en el buque, que no había esperanza alguna. ¿Qué fue eso? Fue una forma de escape edificada sobre el egoísmo. Lo he visto muchas veces. Un hombre que se entrega al alcohol, una forma de escape fundada sobre el egoísmo. Usted dice, bueno, ahogaré mis problemas. No, estos pueden nadar, amigo. Usted es quien se ahogará. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, eso es un escape asentado en el egoísmo. Usted creó la tormenta y ahora está intentando escapar en un bote salvavidas, como el hijo que se escapa huyendo de casa. El último acto de egoísmo y cobardía es el suicidio. Si está pensando en el suicidio, amigo, permítame decirle, el suicidio no es el escape de la tempestad. Escúcheme. Nunca, nunca, nunca resuelve un problema. Es lo último en egoísmo y cobardía. Bien, ellos estaban siendo arrebatados por el viento, estaban trabajando, estaban lanzando todo fuera de borda sin poder ver en qué dirección navegar. ¿Conoce a personas así? El mundo está lleno de ellas. Y estaban en una tempestad de la cual, para empezar, se les advirtió que no la enfrentaran. Ahora, así es como el incrédulo en ocasiones se enfrenta a las tormentas. Pero, ¿y qué del creyente? Veamos al apóstol Pablo aquí. Esto es una bendición para mí. Por favor, continuemos en el versículo 22. Aquí vemos al apóstol Pablo. Él llama a todos a cubierta y el apóstol Pablo les informa: tengo que anunciarles algo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se puede imaginar a un hombre decir eso en medio de este tipo de problemas? Muchas personas piensan que nosotros, los creyentes, somos solo unos ingenuos. Piensan que no sabemos de lo que hablamos cuando predicamos un buen mensaje en medio de los días en los cuales vivimos. Existen 3 clases de personas: las que tienen miedo, las que no saben lo suficiente como para tener miedo, y las que conocen sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tened buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, la nave se iba a perder. Y continuó diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí el ángel de Dios era el Señor Jesús, porque él pertenecía a Jesús, y el Señor Jesús abordó ese barco con el apóstol Pablo, y él le dijo: Pablo, no temas. Y nuevamente en el versículo 25 da ese mensaje que él da a menudo cuando nosotros estamos en medio de una tempestad: tened buen ánimo. Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en tu rostro en medio de la tormenta? Pablo responde: el mismo que me dio alabanzas en la noche cuando estaba en un calabozo en Filipos. Su nombre es Jesús. Veo el apóstol Pablo caminando en la cubierta citando la palabra de Dios, el Salmo 107 del versículo 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y apacigua sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Qué diferencia entre la reacción de los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor cuando están en una tormenta? Quizás si usted está en este instante en una tormenta, quiera leer este salmo. Le será de gran bendición, el Salmo 107. Ahora bien,
Hemos hablado de las razones de la tormenta y de las reacciones a la tormenta. Por último, ¿cuál fue el resultado de la tormenta? Nuevamente leamos el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Subráyelo. Es necesario que comparezcas ante César. Bien, ¿quién era César? Él era el emperador romano. ¿Dónde vivía? En Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? Hacia Roma, hacia Italia. Y Dios le dijo a Pablo: ahí es hacia donde te diriges. Amigo, escúcheme. Dios tenía un plan, y el plan de Dios era llevar a Pablo a Roma. En Hechos 23, versículo 11, Dios le reveló a Pablo: es necesario que testifiques también en Roma. Sin lugar a discusión, Dios lo predestinó. En Hechos 28, versículo 14 dice: y luego fuimos a Roma. Escúcheme. No sé de una mejor ilustración en la palabra de Dios que muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que este buque zarpara? No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual: no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso, pero ¿detuvo ese el plan final de Dios? Rotundamente no. ¿Quién viajaba en esa embarcación? Bien, Pablo iba en esa nave. Le diré quién más iba en ese barco. Efesios, Filipenses, Colosenses viajaban en ese barco. Y le diré qué más. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y le diré qué más. La voluntad soberana de Dios Todopoderoso y toda decisión errónea que ellos pudieron haber tomado no pudo cambiar la voluntad de Dios. ¿No es eso asombroso? Donde Dios no gobierna, Dios se señorea. ¿Alguna vez ha abordado uno de esos grandes aviones para ir a otro continente, quizás un 747? Usted puede dormir, puede comer o no, tomarse un refresco o un café, lo que quiera, pero amigo, mientras usted toma esas decisiones pequeñas, ese avión simplemente se dirige a un determinado aeropuerto. Es decir, hay un piloto que vuela ese aeroplano. Existe un plan determinado, predeterminado, que está trasladando ese avión, en el cual va a bordo hacia dicho aeropuerto. Y usted dirá: bueno, estoy tomando esta decisión y aquella decisión, pero hay otro poder que lo lleva. Escuche, nosotros servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios poderoso. Los creyentes pueden fallar, andar a duras penas, pecar, pero si le pertenecen a Jesucristo, existe un poder soberano que dice: mi hijo, un día serás como mi hijo el Señor Jesús. Y todo el infierno no puede impedirlo. Estamos predestinados a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios. La iglesia maravillosa, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, a veces toma tantas decisiones equivocadas, fallamos tanto, hacemos cosas que no deberíamos hacer como iglesia. Hablo de la iglesia en general. Mas ¿sabe lo que Jesús dijo? Jesús aseguró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando para sí mismo una esposa, y todo el infierno no puede detenerlo. Ni todos los gobernantes de este mundo, ni todas esas personas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lea el Salmo 2. Todos establecen sus reglas, sus leyes contra nuestro Señor. No lo quieren, no quieren sus mandamientos, ni quieren su palabra, ni su moralidad. Y ellos dicen: rompamos sus ataduras y desechémoslas. Con todo, Dios aún afirma en el Salmo 2: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús reinará donde el sol concluya sus jornadas sucesivas. Su reino se extiende de costa a costa hasta que el brillar de la luna se extinga y no mengüe más. Amigo, escúcheme. Estamos en el lado ganador. Él no puede fallar. Él prevalecerá. Hubo una tempestad, pero Pablo dijo:
y luego fuimos a Roma. Pablo dijo, tened buen ánimo, yo confío en Dios. Versículo 11 dice que el centurión confió en el dueño de la nave. ¿En qué se resume toda su vida? Simplemente en quién confía usted. ¿En quién confía usted? Pablo dijo, yo confío en Dios. No comete el error de confiar en la persona equivocada, porque si lo hace, usted puede estar diseñando una tormenta que no le gustará. Amigo, sea que se encuentre en una tempestad o en un mar tranquilo, usted necesita al Señor Jesús. Por favor, ore de la siguiente manera. Señor Jesús, entra en mi corazón y mi vida. Cuando las tormentas de la vida azoten, ponte a mi lado. Cuando parece que todo está bien, Señor, sé mi gozo y mi fuerza. Señor Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame. Ayúdame a botar de mi existencia toda cosa superflua. Hazme un instrumento de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. A propósito, alguien me dijo, yo no las he contado, que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase, no temas, una vez por cada día del año. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas que quiero que usted vea al estudiar este pasaje de las Escrituras hoy. Primeramente, la razón. Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals
razón de este tipo de tormentas. Segundo, deseo que vea la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Personas buenas y malas, piadosas y ateas. Y tercero, quiero que vea el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales que llegan porque somos parte de la naturaleza. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Si usted es un ser humano, vive en un mundo que tiene tormentas en forma natural. Y nada podemos hacer al respecto. Segundo, hay otra clase de tormenta en la cual nos metemos y es la que nosotros mismos creamos debido a nuestra necedad y causada por nuestra desobediencia. Es la clase de tormenta en la cual Jonás se metió cuando trató de huir de la presencia del Señor. Se acuerda de esa historia, ¿verdad? Y pasó unas cuantas noches en el acolchonado estómago de un pez enorme que creemos fue una ballena. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que quiso huir de la voluntad de Dios y se metió de cabeza en el ojo de la tormenta. Y tercero, hay las tormentas que Dios nos envía para nuestro propio desarrollo. Recuerda la historia en los evangelios donde Jesús ordenó a sus discípulos que se subieran en el barco y fueran al otro lado del mar. Jesús sabía que una tormenta les sorprendería, pero Él estaba tratando de enseñarles una lección para su desarrollo en su discipulado. Y algunas veces enfrentamos estas tormentas no porque estemos fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos en la voluntad de Dios. La 4ª clase de tormenta es a la que somos arrastrados por otras personas. Ese es el caso con el apóstol Pablo. Era un prisionero, pero también era un marinero. Quiero decir que él había experimentado naufragios antes, había navegado antes. Era un viajero con experiencia y sabía que este barco no debía hacerse a la mar y trató de advertir a todos, pero ellos no le escucharon. Él estaba custodiado por un centurión, tenía que obedecer. Los que tenían el poder dijeron que hay que navegar y él navegó con ellos. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres, es decir, los pequeños nacen y sus padres son impíos o imprudentes y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres. A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros. A veces, mi amigo, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo. Y en ocasiones el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos obligados a navegar rumbo al juicio. Decimos, desearía poder poner mis manos en el timón. Deseamos que de algún modo poder hacerlo,